Continuando con el estudio de las integrales o el cálculo número 2, es decir, con discontinuidades infinitas. Estos son aquellos tipos de integrales en los cuales la función f de x tiene discontinuidad dentro de ese intervalo, pero esta, a comparación del caso anterior de integrales impropias, es un poco más complicado, o por decirlo de otra manera, un poco más engañoso, para identificar dichas discontinuidades. A diferencia de las integrales anteriores que habíamos visualizado, acá no aparecen en los límites de integración más o menos infinito, sino que aparecen números reales, pero estos números reales provocan una discontinuidad en la función y estos números pueden ser los extremos o los límites del intervalo de integración o puede ser un valor c particular que puede estar dentro de dicho intervalo de integración. Vamos a revisar brevemente cada uno de los casos y tenemos acá que si f es continuo, es decir, la función es continua en el intervalo a, b, en la parte de b no se incluye o está abierto por el extremo de b y tiene una discontinuidad infinita en b, entonces la integral definida desde a a b de la función f de x se resolvería aplicando límite. Como nuestro problema lo tenemos en b, entonces el límite vamos a utilizar una nueva variable que sería c, que tiende a b por la izquierda, dado que no está incluido b por la derecha en el límite de integración, y sería la integral definida desde a, el número que está en la posición de a hasta la variable c, de la función f de x. El segundo caso es todo lo contrario. Ahora, si f es continuo en el intervalo a, b, pero ahora no incluye a, es decir, al límite inferior de integración, y tiene discontinuidad infinita en ese valor de a, entonces la integral definida desde a a b de la función f de x va a ser el límite. Otra vez utilizamos una nueva variable para poder resolver esa discontinuidad, ese problema, al aplicar el teorema fundamental del cálculo. Entonces sería desde la variable c hasta a por la derecha, dado que no incluimos a por la izquierda. Entonces sería el límite para la integral desde la variable c hasta el número b para la función f de x. Y el tercer caso es todo lo contrario del caso 1 o 2, es decir, la discontinuidad no está en los extremos o en los límites de integración, sino que la discontinuidad está en algún valor dentro de dicho intervalo. Veamos la definición. Si f es continuo en el intervalo a, b, excepto para algún c en el intervalo abierto de a, b en el que la función f tiene una discontinuidad infinita, entonces la integral desde a, b de f de x la vamos a partir de tal forma que nosotros vamos a tener la integral definida desde a hasta c, la variable c, que es la que nos va a ayudar a resolver esta integral de la función f de x, más donde dejamos o retomamos la integral, que es en la variable c, hasta b. Ahora, para resolver esas integrales que tenemos, esas dos, lo que tendríamos que hacer es aplicar los casos anteriores. Tenemos aquí que en los primeros dos casos la integral impropia converge si el límite existe. De otra manera, si el límite no existe, entonces la integral impropia diverge. En el tercer caso, la integral impropia en la izquierda diverge si alguna de las integrales impropias a la derecha diverge. Muy bien, para que podamos entender estas integrales impropias de caso 2 de discontinuidades infinitas, vamos a resolver un ejercicio. Tenemos acá la integral definida desde 0 a 1 de dx sobre la raíz cúbica de x. Si nosotros aplicamos este límite, nosotros podemos identificar que la función, que es 1 sobre la raíz cúbica de x, tendría problema al evaluar el límite inferior el 0, dado que en matemática no podemos dividir entre 0. Entonces, ¿en cuál límite tenemos la discontinuidad? ¿En el límite superior o límite inferior? Sería en este caso en el límite inferior. Si estamos hablando del valor de a, entonces aplicaríamos el caso número 2, el que tenemos acá, en el cual vamos a cambiar al numerito a, que en este caso es 0, por la variable c en la integral. En primer lugar, vamos a reescribir esta integral. Vamos a reescribir la raíz como una potencia, como está en el denominador, sería exponente negativo, y la raíz cúbica sabemos que es el exponente 1/3 de x. Muy bien, ahora sí, vamos a aplicar
las definiciones de integrales impropias con discontinuidades infinitas, en específico la segunda situación, cuando el límite inferior de integración es el que presenta la discontinuidad. Entonces vamos a tener el límite de la variable c hasta el numerito donde tenemos problema por la derecha de la integral. En lugar de 0, que es el número que nos da problema, colocamos c, y en el límite superior colocamos el mismo número 1, que con este no teníamos problemas, de la integral de menos un tercio de x. Ahora, vamos a resolver la integral para finalmente aplicar este límite que tenemos por acá. Ahora, veamos. Esta integral es inmediata. Podemos aplicar la regla general de las potencias para la integración, la cual nos dice que debemos de sumar 1 al exponente y ese resultado divide a toda la expresión como tal. Entonces, si al exponente menos un tercio le sumamos 1, nosotros vamos a obtener 2 tercios positivos. Entonces sería x a la 2 tercios. Y si nosotros pasamos a dividir 2 tercios, luego de resolver extremos por extremos y medios por medios, tendríamos 3 medios multiplicado a la 2 tercios. Esto, recordemos que como es una integral definida, lo vamos a evaluar desde c hasta 1. Ahora, aplicamos el teorema fundamental del cálculo, el cual nos dice que en una integral definida nosotros vamos a evaluar o sustituir los límites de integración. Tenemos que esto es igual al límite desde c cuando tiende a 0 por la derecha de 3 medios de x a la 2 tercios. Nuestro límite superior es 1, entonces en lugar de x tendríamos 1 a la 2 tercios, luego menos la integración en el límite superior, que sería 3 medios, en lugar de la x tenemos c a la 2 tercios. Ahora, tenemos en el primer término que 1 a la 2 tercios es 1, entonces simplemente me queda el coeficiente de 3 medios. Entonces podemos sacar un factor común, vamos a reescribir el límite, el cual sería 3 medios, factor de 1 menos c a la 2 tercios. Ahora acá podemos aplicar el límite, y si nosotros evaluamos c a la 2 tercios con ayuda de la calculadora por la derecha, es decir, valores por medio del método de estimación, vamos a tener lo siguiente. Podría ser 0.01 elevado a la 2 tercios. Vamos a ver cuál sería el resultado. Nos da 0.21, vamos a acercarnos todavía más a 0 por la derecha y nos da 0.04. Vemos que ese número se va haciendo cada vez más pequeño, y en este caso nos da 0.001, cada vez más cercano a 0. Entonces vamos viendo que nos va dando un número más pequeño. Entonces al evaluar el límite en c a la 2 tercios, eso tiende a 0. Entonces aquí es como que tengamos 0 nosotros, ese límite. Ahora, si nosotros aplicamos el límite a una constante, es esa simple constante como tal. Entonces tendríamos 3 medios por 1, pues 3 medios. Y el límite de 3 medios sería el número como tal. Entonces acá tenemos la respuesta como 3 medios. Por lo tanto, según la definición que habíamos visto, como el límite existe, entonces esta integral impropia converge. Ahora, vamos a ver otro caso. Vamos a ver en la siguiente integral. Tenemos ahora la integral desde menos 1 a 2 de la función de x sobre x al cubo. Ahora, si nosotros analizamos esta integral, está dentro entre menos 1 a 2. Si nosotros evaluáramos menos 1 en la función 1 sobre x al cubo, no tenemos problema y tampoco al evaluar 2. Pero sí hay un valor que está dentro de este intervalo desde menos 1 a 2, que sí me genera una discontinuidad, y en ese caso es el valor de 0. Entonces, esta integral es impropia porque el integrando tiene una discontinuidad infinita en el punto interior x igual a 0. Entonces tiene discontinuidad.
en x igual a 0. Por lo tanto, tendríamos que aplicar el tercer caso. El tercer caso que nosotros vemos, la discontinuidad está en un valor dentro de ese intervalo. Entonces nos quedaría desde a hasta c y desde c hasta b la integral. Resolviendo tenemos integral desde menos 1 hasta c de la función, que en este caso lo vamos a reescribir como exponente. Entonces me quedaría x a la menos 3 porque estaba en el denominador de dx, más la integral desde c hasta el límite superior, que es 2 de x a la menos 3 dx. Ahora recordemos, ¿quién sería c? C, en otras palabras, sería 0. Entonces nosotros estamos tomando ese valor de 0. Cuando la discontinuidad está en el límite inferior, tendríamos que aplicar el primer caso. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener que resolver la primera integral desde menos 1 hasta c, donde c tiene la discontinuidad, como el límite cuando c tiende a 0 por la izquierda de la integral de menos 1 hasta c de x a la menos 3 de x más. Y ahora la segunda integral. Vemos que la discontinuidad la tiene en el límite inferior. Entonces estaríamos hablando del primer caso. Entonces tendríamos el límite cuando c tiende a 0 por la derecha desde c hasta 2 de x a la menos 3 de x. Y ahora tendríamos que resolver estos casos. Entonces tenemos límite cuando c tiende a 0 por la izquierda. Al aplicar la regla general de las potencias para la integración, sumamos un 1, entonces nos quedaría x a la menos 2 entre menos 2. Entonces tenemos x a la menos 2 entre menos 2, que será evaluado desde menos 1 a c, más el límite de c cuando tiende a 0 por la derecha. Sería el mismo resultado de la integral x a la menos 2 de menos 2, con la diferencia que ahora este límite pues nosotros lo evaluaríamos desde c hasta 2, desde c hasta 2. Ahora vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo, en el cual vamos a sustituir dichos valores y tenemos que esto es igual al límite cuando c tiende a 0 por la izquierda. El límite superior sería c, entonces tendríamos c a la menos 2, que esto lo podemos reescribir y me quedaría como 1 o menos 1 sobre 2 c al cuadrado. Menos por menos es más, del teorema fundamental del cálculo, 1 sobre 2 por 1, más el segundo límite, sería c cuando tiende a 0 por la derecha. De igual manera, aquí vamos a reescribir el resultado, tendríamos menos 1 sobre 2 por, aquí es al cuadrado, por 2 al cuadrado, y lo que habíamos dicho, menos por menos es más, y tendríamos 1 sobre 2 por c al cuadrado. Entonces nos vamos a enfocar en el primer límite para tratar de encontrar ese resultado. Acá tendríamos un medio como resultado, entonces me quedaría como tal un medio. Ahora, es decir, acá no tenemos mayor problema porque sabemos que el límite de una constante es una constante como tal. Entonces, tendríamos que analizar acá qué es lo que está sucediendo por la izquierda, si converge o no converge. Entonces tenemos nosotros menos 1 sobre 2 por c al cuadrado, y c al cuadrado sería el 0 por la izquierda. Entonces estaríamos hablando de menos
Los que están a la izquierda son los negativos, menos 0.1. Por ejemplo, nos da menos 50 como resultado. Vamos a hacer más pequeño este número para ver si tendemos a un valor menos 5000. Y aquí aumenta, tenemos menos 500.000. Y vemos que está aumentando cada vez más, cada vez más. Entonces este resultado está tendiendo, podemos decir, a infinito, a infinito, a menos infinito en realidad, porque tenemos signo menos. Entonces esta integral diverge como tal. Entonces aquí tendríamos que esta integral diverge. Y ya por el hecho de que esta primera integral diverja y no tengamos un resultado como tal, entonces nosotros sabemos que la integral impropia también diverge según las definiciones que teníamos acá. La integral impropia en la izquierda diverge si alguna de las integrales impropia a la derecha diverge. Es lo que les había explicado. Por una de las dos integrales que diverja, de estas dos que tenemos acá, entonces la integral original también va a divergir. Entonces aquí tenemos estos ejemplos de las integrales impropias con discontinuidades infinitas.